Amigo, amiga, querido hermano, tú que nos estás viendo hoy, te deseo una feliz semana. Yo sé que tal vez nos ves por el celular, por la laptop, por la tablet o nos escuchas en el carro a través de un audio. De verdad, déjame darte la bienvenida. Así que nuestro Señor, nuestro amado Jesús te bendiga donde ahí estés escuchándonos. Esta semana vamos a estudiar, ¿no?, la lección con el título Esperanza Indestructible. Hoy tenemos de invitados a nuestro hermano Manuel, ya lo conocemos, él siempre ha estado aquí con nosotros, ¿no?, como moderador. Ahora va a ser nuestro panelista, ahora también lo vamos a escuchar a él, qué más tiene también. Y también a mi lado izquierdo tengo a mi amigo Enzo, el joven de la iglesia, ¿no?, líder también del grupo Pequeño Orión. Así que, querido amigo, bienvenido al programa del día de hoy. Entonces, ahí vamos ahora a empezar este programa ya con una oración. Así que, amigo, amiga que nos estás escuchando, inclina tu rostro para iniciar con este programa. Padre nuestro que estás en los cielos, oh amado Jesús, sé que tú, Padre, eres maravilloso y eres grande. Hoy, Señor, aprenderemos porque cuán difícil es la vida cuando estamos lejos de ti. A veces pareciera, mi Dios, que no nos escuchas o que estás lejos. Pero a veces, Señor, tenemos que entender que siempre has estado ahí en silencio, esperando el momento adecuado para actuar. Ayúdanos, Padre, te lo pido, en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, ahora sí, esta semana hablaremos sobre la esperanza. Ah, maravillosa palabra, la esperanza. Para muchos es una frase que se dice, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? O la esperanza en los momentos más bonitos es una palabra que no tiene tanto significado. Pero en el momento más duro, en el momento más trágico de nuestra vida, querido amigo, es donde toma verdadero valor de significado. ¿Qué es la esperanza? ¿Y en qué consiste la esperanza del cristiano, amigo Enzo? ¿Qué nos puedes comentar tú ahora? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Eh, bueno, amigo, para contestar esta pregunta, perdón. La esperanza, como dice aquí, ¿no? La esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido. Salga como salga, ¿no? Y es por eso que la Biblia nos da muchos versículos de esperanza, ¿no? Dios nos habla a través de su palabra con esperanza, ¿no? Porque si ponemos situaciones o contextos de nuestra vida, y a veces cuando ya no queda nada, lo único que nos queda es tener esperanza, ¿no? ¿Y qué significa tener esperanza? Que algo saldrá bien, ¿no? O algo saldrá sí o sí, ¿no? Que, bueno, en el aspecto positivo, que algo siempre saldrá bien, ¿no? Y es lo mismo que nos dice, ¿no? Creer y confiar simplemente que así será. Y en la Biblia también nos da una esperanza, ¿no? En Mateo 28:20, Jesús nos dejó una esperanza, ¿no? Y nos dijo, y nos dice así, ¿no? Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. Entonces, ¿qué esperanza aquí nos muestra Jesús, ¿no? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la esperanza a veces es simplemente creer, ¿no? Creer y confiar que así será. Y eso es esa es la respuesta que podría darnos. ¿Qué es la esperanza? ¿O en qué consiste la esperanza? En la convicción de que algo saldrá bien, ¿no? Y la certeza de que algo, algo tiene sentido. Salga como salga. Gracias, amigo Enzo. Maravillosas palabras, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Es lo último que nos queda, es lo último a que nos aferramos, porque esa esperanza, como leyó en el texto, Jesús nos la da. Mi hermano Manuel, vemos que en esta semana estudiaremos de dos personajes, ¿no? Habacuc y Job, pero más detalladamente en la historia de Job, de Habacuc, perdón, mi hermano.
vemos en el pequeño contexto, ¿no?, que Habacuc, en su panorama, él solamente veía una parte. Y esa parte era que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pasaba situaciones difíciles. Y Habacuc tiene una queja hacia Dios, ¿no? Él se queja, ¿por qué pasa esto? Hermano, ¿qué podría usted comentarnos? Mm, Gracias, hermano Carlos. Es cierto, el profeta menor, el profeta Habacuc, que estaba hablando más o menos en el año 625 antes de Cristo, y sencillamente él en primer lugar, como dice, no estaba viendo panorámicamente los planes de Dios. Él aparentemente comenzó en el versículo, capítulo 1, el versículo 3, le dice, ¿no? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Es una pregunta. Destrucción, violencia que están delante de mí, pleitos, contiendas y que se levantan aún la injusticia. Le estaba haciendo una pregunta a Dios, como que suena también algo familiar hoy en día. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? Igual vemos violencia, maldad, secuestro, matanza y aún la corrupción con la injusticia, etcétera, etcétera. El que tiene dinero puede liberar a una persona que realmente ha sido homicida, violador, etcétera. Entonces, como cristiano, aquí el profeta le hacía una pregunta y todavía en el versículo 2 le dice, no, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, aquí le estaba diciendo, pues Dios, no haces nada. Esa era la queja del profeta menor. Pero acá hay un texto, hermano, que podemos ver en el libro de Romanos. Mira, en el Romanos capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Interesante este texto, hermano. Pablo explica aquí claramente que es el Espíritu Santo que fue derramado cuando hemos recibido el Espíritu Santo, cuando hemos sido bautizados o cuando renovamos nuestro pacto con Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da esperanza. Esa esperanza, como dice la palabra, espera. Y esa palabra espera, esperanza, es una persona. Cuando Jesús ingresó a la casa de Nicodemo, ¿qué le dijo? O de Zaqueo, ¿qué le dijo? Hoy ingresó la salvación a esta casa. ¿Quién ingresó a la casa de Zaqueo? No ingresó las 28 doctrinas, ingresó una persona. Entonces, la esperanza es Cristo Jesús. Y eso es lo que realmente Habacuc no lo estaba mirando claramente, pero por lo menos esa era la primera parte de la queja que él estaba haciendo a Dios. Maravilloso, hermano Manuel. Pareciera que Dios no hiciera nada, ¿no? Pareciera que Dios, queridos amigos, prácticamente dejara que su pueblo sufriera, ¿no? Pareciera que Dios no le importara a su pueblo tan amado, tan querido, que tanto hizo por él. Pero vemos que Dios, de tanta queja, de tanta súplica, recibe una respuesta, amigo Enzo. Pero, ¿cuál es esa respuesta? Claro que sí, ¿no? Compartiendo o dándole ilación a lo del hermano Manuel, ¿no? Habacuc clamó, ¿no? Clamó a Dios, le pedía respuestas, ¿por qué a mí? Y pedía la ayuda de Dios. Y nosotros pensamos que Dios respondería, ¿no? Pero la Biblia nos muestra algo más interesante todavía. Y miren lo que dice en Habacuc, capítulo 1, versículo 5, en adelante dice, mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara, no la creeráis, porque yo levanto a los caldeos nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y si seguimos leyendo, la respuesta de Dios es una respuesta muy dura, ¿no? Para Habacuc. O sea que eso es una respuesta que no hay esperanza, ¿no? Porque aquí habla y nos dice que las cosas iban a empeorar, ¿no? Que los babilónicos pues llevarían cautivo a Judá, ¿no? Si queremos interpretar lo que dice aquí, ¿no? Entonces,
Habacuc clamó, como el hermano Manuel le explicó, clamó que quería la esperanza. Y Dios respondió de una manera que no era quizás la que Habacuc esperaba, ¿no? Esa es la respuesta que Dios tuvo para Habacuc, ¿no? Aquí lo dice la Biblia, ¿no? Wow, qué duro, amigo. A veces tú que nos estás escuchando ahora, ¿cuántas veces has clamado al Señor? Le has dicho, Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me pasa esto a mí, no? Y a veces sientes el silencio de Dios, pero cuando te responde, ¿no? Como dice eso, son palabras duras, son palabras que uno no quisiera escuchar de Dios que es un Dios amoroso, misericordioso, un Dios que da su gracia, ¿no? Dice, ¿no? Que mandará a Babilonia para tomarla cautiva a la niña de sus ojos, a Israel, a los judíos. Hoy estamos pasando por la misma situación. Yo sé que también te está doliendo. Hermano, te comparto. Yo también estoy pasando justo lo que pasa a Job, lo que pasa a Habacuc. A veces me pregunto, Señor, ¿por qué no interveniste antes? ¿Por qué solamente actuaste, no? ¿Cómo me hubiera gustado que tal vez me dieras una cachetada tan fuerte cuando iba a hacer algo malo, pero simplemente lo permitiste y te quedaste en silencio? Ahora, cuando yo busco una respuesta, una súplica, a veces te siento en silencio. Mi hermano, pasa muchas veces en nuestras vidas. Yo sé que el que también nos está viendo, también lo está pasando ahora. ¿Qué pueden comentarnos, querido hermano Manuel? Gracias, Carlos. Continuando la historia, que realmente podríamos hacer una remembranza, cómo inició el mal, ¿no? ¿Dónde inició? Justamente eso inició en el cielo. Satanás y Dios, vamos a decir, un enfrentamiento. Pero Dios tuvo tanto amor que lo soportó, pero llegó un momento que ya no hubo lugar. Entonces, esa rebelión del universo continúa, esa guerra hoy en día, hermanos. Bien somos parte de Dios o bien somos parte del enemigo. Y es por eso que Dios promete a Habacuc que las cosas van a empeorar y que los babilonios lo iban a llevar cautivos o esclavos al pueblo de Judá o al pueblo de Israel. Pero ¿por qué lo lleva cautivos, hermanos? Porque se apartaron de Dios, comenzaron a adorar a ídolos hechos por manos humanas y no a adorar a un Dios que realmente con tanto amor nos hizo, nos sustenta y con su amor y esperanza nos tiene, como dice, con muchos planes hermosos para nosotros. Pero ¿qué sucede? El pueblo se rebela. El pueblo, como dice, es desobediente. No quiere realmente obedecer. Entonces Dios tiene que utilizar los crisoles. Tiene que utilizar a este pueblo de Babilonia o los caldeos para llevarlos presos. Y por muchos años atrás. Pero finalmente vemos que al profeta fue llevado a darle una respuesta, podríamos decir, ¿no? Y eso vemos en Habacuc 2:8. Ahí vemos este texto, dice lo siguiente: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y a los robos de la tierra, de las ciudades y todos los que habitan en ellas. Está hablando para el pueblo babilonio. Este pueblo que realmente ha hecho mucho daño a través de la historia. Hoy en día también el pueblo babilonio espiritual, que también hará mucho daño, ya hizo daño en los 2300 tardes de mañanas, en la edad oscura, en la edad, vamos a decir, persiguió a muchos hijos, como dijeron, ¿no? En ese coliseo romano murieron muchos hijos de Dios y es por eso que todavía aún continuará, hermanos. Pero justamente ya Habacuc recibe después de esto un panorama más completo de las cosas que Dios le estaba mostrando. Gracias, Carlos. Así es, queridos amigos. A veces el panorama completo, cuando lo vemos realmente, a veces decimos, Señor, no te entendía de verdad. No sabía lo que estabas queriendo mostrarme en el panorama. Es como cuando vas en la calle caminando, solamente tienes la vista enfrente y eso es lo que ves.
Pero si no ves el panorama completo, tú no sabes si viene un conductor ebrio o apurado. Y si tú solamente ves un lado, pero no ves el otro, no sabes lo que puede pasar al cruzar la calle. Así también le pasaba a Job. Job no entendía por qué le sobrevino todo esto. Él solamente quería que todo esto ya pasara. Cuando él quería que sus amigos más cercanos le dijeran, estamos contigo, o simplemente el hecho de que él solamente quería un abrazo, lo criticaron, le sacaron todas sus cosas, sus trapitos sucios. Y es más, su esposa le dijo, ¿sabes qué? Muérete y ya maldice a tu Dios. Pero vemos que Dios, a pesar de todo, amigo Enzo, se encuentra con Job. Le hace ver todo el panorama completo. Yo estuve desde el principio, le dije, yo estuve desde el inicio. ¿Tú dónde estabas? ¿Acaso tú sabes realmente cosas así? Y realmente donde Job responde claramente, amigo. Claro que sí, interesante lo que Carlos nos expresa, ¿no? Que nos dice, ¿no? Nosotros conocemos la historia de Job, ¿no? Y creo que, como dice un pastor por ahí, nosotros no hemos tenido esa prueba como la tuvo Job, ¿no? Esa prueba, la más difícil de Job, ¿no? Perder todo lo que tenía, ¿no? Al principio perdió no solamente sus posesiones, también perdió lo que más amaba, que era su familia. Y uno se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí el otro? Si yo soy bueno, no hago las cosas malas. Pero a veces, como dicen, ¿no? No vemos el panorama, ¿no? Y el panorama, en este caso, es ver todo lo que nos rodea en sí. Y es por eso que Job, al final del proceso, al final de su crisol, de ser transformado, él se da cuenta que todo lo que pasó, todo lo que sucedió, solamente fue para que él siguiera confiando en Dios. Y miren la respuesta que tiene Job. Vamos a leer ahí en Job 42, versículo 1 hasta el versículo 6, pero vamos a resumirlo. Así dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que faltó de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y seguimos leyendo y vemos cómo Job reconoce, ¿no? Reconoce y dice aquí en el primer versículo, ¿no? Dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Qué quiere decir eso, no? Que para Dios no hay pensamiento que Él no sepa, ¿no? Él sabe tus angustias, Él sabe tus dificultades, Él sabe que estás en desesperación cuando estás pasando momentos difíciles. Y como si ponemos el contexto de Job y el contexto de Habacuc, Dios sabía lo que estaba pasando con su pueblo. Dios sabía los pensamientos de ellos que estaban en angustia, en desesperación, y que aún clamaban y aún Dios no respondía aparentemente para ellos como ellos querían. Pero al final de todo su proceso, al final de que ellos puedan ver todo el panorama, se dieron cuenta y reconocieron que Dios siempre estuvo al control. Y Dios siempre está al control de nuestras vidas. Aunque tú solamente nos enfoquemos en lo que vemos y no en lo que está a nuestro alrededor, no en lo que Dios quiere hacer con nosotros, y después haremos como Job, ¿no? Al final de nuestro proceso, hermanos, diremos, ¿no? Dios, tú no te equivocaste. Y es lo mismo que sucede con nuestra vida, ¿no? Y es lo mismo que sucede y sucederá, porque Dios usa nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras dificultades para llevarnos a Él y reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos de esa esperanza, ¿no? Por eso el tema o uno de los títulos de esta lección decía el panorama completo. No solamente el panorama de lo que tú crees o de lo que tú tengas enfrente, sino el panorama completo. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer contigo, no? Y la respuesta de Job, impresionante, ¿no? Al final de su proceso, pues dijo, ¿no? Que Él escucha el ruego y hablaré. Te preguntaré, dice Job, y tú me enseñarás. Es lo mismo que hoy nos pasa en nuestra vida. Nos preguntamos y al final del proceso Dios nos enseña qué es lo que sucedió con nosotros
o qué es lo que sucederá con nosotros. Esa es la respuesta, amigo Carlos, para esta pregunta. Gracias, amigo. A veces, a veces solamente esperamos que Dios responda como queremos. No, Job, Habacuc se preguntaban, ¿por qué Dios no responde como queremos? Hermano Manuel, ¿dónde podemos encontrar esperanza? ¿Dónde, hermano? Muy bien, interesante la pregunta que muchas personas se hacen, hermanos. Es cierto que el mundo se hace esa pregunta, ¿dónde encontrar esperanza? A veces la gente piensa encontrar esperanza en una sonrisa, de repente comer o de repente irse a unos lugares a tener unos placeres, pero eso no es la esperanza. La esperanza es mucho más. ¿Y dónde la podemos encontrar? Ya hemos dicho, hermanos, que la esperanza es Cristo. La esperanza es aquel que espera, aunque todavía no lo ve, pero ya espera esa convicción. Pero hermano, yo un día me encontré con un hermano de la iglesia, él era pues mucho mayor, él cuando yo todavía era nuevo, él predicaba de la segunda venida. Y realmente me entusiasmaba mucho, hermano, cómo él predicaba. Y gracias a él también, hermano, yo acepté a Cristo, ¿no? Pero hace poco me encontré con él y él me dijo, y le digo, hermano, ¿cómo estás? Le digo, y él me dijo, hermano, la verdad estoy frío, me dijo. Yo le digo, tienes que prepararte, le digo. Y Cristo viene, le digo, hermano. Y él le hice recordar lo que él predicaba. Y él me dice, hermano, si Cristo viene, yo estoy como un témpano, estoy frío. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la humanidad? A veces en las cosas de este mundo nos puede enfriar o nos puede también seguir adelante. Por ejemplo, este COVID que ha pasado, a muchas personas lo han endurecido, hermano. Ya no quieren saber nada, porque han muerto su familia, sus seres queridos. Entonces dicen, no, Dios no me ha escuchado, Dios no me ha salvado, Dios no me ha curado, por lo tanto yo no quiero saber más. Pero otras personas, al contrario, reconocieron que muchos de repente dice que irán al descanso porque Dios ya lo tiene preparado para la corona de la vida eterna. Pero esta pregunta, hermano, vamos a buscar Isaías 41:13. Mira lo que dice, acá lo tengo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Qué hermoso, hermano. ¿A quién se le carga o quién se le agarra de la mano derecha? A los niños, a los que se pueden caer. Un padre amoroso lo tiene siempre cuidando con su mano derecha. ¿Y qué más dice? No temas, yo te ayudo. Y qué hermoso. O sea, en otras palabras, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas pánico. Que Él realmente nos está dando una linda promesa para todos los que nosotros somos cristianos y para los que no son, por nuestra seguridad en un Dios vivo, un Dios poderoso. Por lo tanto, hay otro texto que ya lo leyó nuestro hermano Enzo en Mateo 28:20, dice, yo estoy con vosotros todos los días, no dice semanal, todos los días hasta el fin de este mundo. Qué hermoso. Pero para que Dios esté agarrado de mi mano derecha y esté acompañándome todos los días, uno tiene que poner de su voluntad, tiene que tomar cada día decisiones. Busco a Dios en oración, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que someterme, tengo que ser obediente. De esa manera Dios va a ver en mí que tengo interés en las cosas celestiales. Por lo tanto, Dios es tan bueno y tan hermoso que realmente nos da mucha esperanza. Y aún así, mira, si leemos el versículo del capítulo 41, el 8 y el 9, mira, dice lo siguiente, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi hijo, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de la tierra lejana te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Qué hermoso. O sea, Dios te ha elegido. No es que tú le elegiste a Dios. Si estás, hermano, alejándote de Dios, tienes que tomar conciencia que cada vez, hermano, medita por qué murió Jesús en la cruz. Murió por ti. Y por lo tanto, la gratitud que tenemos que hacerlo como hijos, hermanos, seguirle. Y esperar, hermanos, que Dios en la Biblia nos da todo el mapa, el panorama completo de que Cristo va a venir por ti y quiere salvarte.
no pierdas tu corona que Dios te ha prometido a ti. Gracias, hermano. Querido hermano, maravilloso, querido hermano Manuel. Palabras, palabras de aliento, ¿no? Palabras que uno a veces quisiera escuchar. Pero ya vemos ya la parte final. Vemos cómo Dios, a pesar de que le revela a Habacuc que el pueblo iba a pasar penurias, es donde tal vez Habacuc, amigo Enzo, ¿no? Pide más respuesta, pide más consejo, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado del pueblo de Israel, amigo? ¿Fue una casualidad eso? Qué interesante, ¿no? Porque a veces en nuestra vida, en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas pensamos que las cosas suceden por casualidad, ¿no? Por casualidad, o que simplemente vas por la calle y te encontraste dinero y dices, oh, qué suerte, dicen algunos, ¿no? Esa expresión es muy común, ¿no? Es una expresión nada más, ¿no? Pero nosotros y ustedes, amigos, que queremos conocer a Dios, queremos conocer más de Él, y a través de la palabra Dios nos revela la verdad, ¿no? Y nos dice que nuestra vida no es una casualidad. Nuestra existencia en este mundo no es una casualidad, sino tenemos un propósito. Y el propósito es ser salvos. Pero, siempre hay un pero en las reglas, ¿no? Pero Dios actúa y trabaja. Y mediante el pueblo de Israel, Dios también actuó. Y en Jeremías 29:4 nos dice, ¿no? Miren lo que dice Dios a su pueblo, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos la de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Aparentemente no se puede entender, ¿verdad? Yo sé que no se puede entender porque es un poco difícil, pero miren lo que dice aquí. Habla Dios, dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar. ¿Qué quiere decir? Que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara dificultades, porque aquí dice que dice, que Él hizo transportar. Dios permitió que el pueblo de Israel pasara dificultades de una situación, de un mal impredecible, para que ellos pudieran volver y entender. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas, amigos, hermanos, que están viéndonos ahí. Es lo mismo que nos sucede en nuestras vidas. Dios permite, como decíamos, ¿no? Dios permite o usa tu circunstancia o tu mala decisión para transformarlo en algo positivo o en algo bueno, que es atraerte a ti. Y quizás Dios hizo eso que te está sucediendo ahora en tu vida, que tú solamente lo sabes y Dios, para traerte a ese lugar donde Dios te quiere llevar. Entonces la pregunta sería para nosotros, ¿lo que nos sucede ahora o lo que te está sucediendo es una casualidad, amigo o hermano? No es una casualidad, sino Dios está permitiendo esa circunstancia, está transformando tu dificultad para que tú vuelvas a Él, para que tú regreses a Él y para que tú te sigas enfocando en Él. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Fue casualidad? Nada en la vida es casualidad, amigos. Desde nuestra existencia hasta nuestro final, Dios ya escribió lo que sucederá. Y no es casualidad lo que sucede en nuestra vida. Lo único que sucede es que Dios nos sigue llamando. Esa es la respuesta que tendría, amigo Carlos. Amén, ¿no? Qué maravilloso. A veces Dios permite, como lo permitió a Job, ¿no? También lo permitió a su pueblo. Y también lo va a permitir en tu vida, querido amigo. No solamente porque es un personaje de la Biblia, solamente en ellos, en ti también. Tú, querido hermano, querida hermana, tú sabes que estás decayendo en tu fe, en tu vida espiritual. Ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres levantarte temprano a hacer tu culto. Ya el culto familiar ya lo dejas de lado porque tienes que ir a trabajar o a estudiar. Hermano, cuando Dios a veces está en silencio, los golpes de la vida son tan duros que a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? Pero realmente es porque tú estás fallando. Yo también fallé con el problema que tengo, querido amigo. Sé que a veces me hubiera gustado hacerlo mejor o haber cambiado, pero a veces Dios tiene que permitir que la Babilonia conquiste ese problema y te saque de ese momento para que luego
como Israel, lo regrese de nuevo a casa, ¿no? Ya cuando Daniel, ¿no?, se le revela que iban a estar solamente un tiempo en Babilonia, después iban a traer de nuevo a Jerusalén. Querido hermano Manuel, ya para terminar, ¿Dios pondrá fin al sufrimiento de Israel y también al de nosotros? Gracias, Carlos. Esa respuesta la Biblia no va a responder. En Hebreos, el apóstol Pablo nos habla, por ejemplo, en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 5 en adelante. Dice, habéis ya olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque acá dice el Señor, el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Acá habla la palabra disciplina. Hermano, en la palabra de Dios, disciplina habla 10 veces en la Biblia. Y Pablo, cuando habla de disciplina, está queriendo decir educar o educa. ¿Quién educa, hermano, en la casa? Los padres, con su ejemplo. Y como Padre Celestial, Él quiere educar a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de nosotros. Y es por eso que justamente podríamos hacer un resumen desde el capítulo, todo el capítulo 12, versículo por versículo, pero vamos a ponerle, hermano, como por ejemplo, ¿no? En el capítulo 12:1 nos habla el ejemplo de los héroes de la fe. Los testigos, ahí dice, hermano, tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos grandes nubes de testigos? Estos hombres de la fe, que pusieron su vida, hermano, también igual que Jesús, siguieron al Maestro y fueron como los héroes de la fe que nosotros lo conocemos, o como los victoriosos. Pero en el versículo 2 y 3 del mismo capítulo 12 de Hebreos, habla el ejemplo de Jesús, que realmente Él sufrió, fue menospreciado. Y en el versículo 5 al 7, Dios nos ama como a hijos. O sea, el Padre nos disciplina, nos educa, nos enseña, nos corrige, nos instruye. Y como hijos tenemos que ser obedientes, no reclamar, ya no quiero estar acá en la iglesia, me voy. No, hermanos. Todo es, como dijo nuestro hermano, nada es por casualidad, es para nuestro bien. Pero en el versículo 10 ya de Hebreos 12:10, la participación de su santidad. Podemos leer ese texto, hermano. Mira, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Dice, y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como en ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios lo que quiere, hermano, a través de la disciplina, que reflejemos el carácter de Cristo. Que ese crisol, hermano, que brille, que yo, como dijo Pablo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, eso es lo que tenemos que reflejar. Y la pluma inspirada dice, hermano, Dios regresará o Jesús regresará a esta tierra cuando su pueblo refleje el carácter de Dios. ¿Estás reflejando el carácter de Dios, hermanos? Entonces, esa es una tarea, hermano, que tenemos que todavía continuar. Gracias, hermano, hasta esta parte, por lo menos. Entonces, querido amigo, escuchaste bien, Dios siempre pone fin al sufrimiento. No es que el problema que estés pasando o como el problema que yo estoy pasando vaya a durar por muchos años. No. Dios sabe en qué momento decirte, hijo mío, ya regresa, regresa. Ya sufriste, ya estuviste cautivo en la Babilonia, ahora tienes que volver. Yo sé que ahora ya terminando con esto, queridos amigos, Manuel, Enzo, ¿tendrán algún testimonio en la que la desesperación y las pruebas le hicieron perder la fe y la esperanza, queridos amigos? Claro que sí, ¿no? Creo que el ser humano, todas las personas en sí de este mundo, a veces llega un momento donde se pierde la esperanza y se pierde la fe, ¿no? Y es normal perder eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, donde el ser humano, el tropiezo es normal y común, pero el quedarse ahí simplemente en el tropiezo no es normal, sino el querer levantarse y avanzar, ¿no? En Proverbios dice un versículo, ¿no? 7 veces se cae el justo y se vuelve a levantar. Es la vida del cristiano, mis amigos.
caer y levantarse, fallar y levantarse. Es nuestra naturaleza pecar, pero por eso no somos salvos por obra, sino por gracia. Él lo dice la Biblia. Y también quisiera expresarnos. Nosotros hemos sido hace una semana atrás, fuimos mandados por Calec, ¿no? Mis amigos que están viéndonos ya sabrán más o menos a qué nos referimos, ¿no? Llegamos a un punto allá a Sillape, en la selva, por Jaén, y cuando llegamos a un lugar era un caserío, y solamente habían 2 personas adventistas en un caserío, y eran 2 personas adultas, ¿no? De mayor, ya de 81 años de edad cada una. Y cuando llegamos, vimos el panorama, nos desilusionamos. Porque nosotros veíamos la foto de los otros grupos que estaban en Calec y veíamos pues que ellos tenían su iglesia, que tenían sus hermanos, sus amigos y tenían gente. Y cuando nosotros mirábamos nuestro panorama, simplemente a nuestra vista, éramos 2 personas nada más. Con nosotros éramos 6, porque éramos 4 los que fuimos enviados. Estábamos desilusionados. Y en algún momento perdimos las esperanzas. Pero amigos, cuando no queda nada en qué más ver, en qué más creer, lo único que nos puede quedar simplemente es confiar. Nos arrodillamos, oramos, pedimos a Dios que nos ayudara, aún sabiendo que ya no teníamos esperanza, que perdimos las esperanzas en nuestro primer instante cuando llegamos, desilusionados. Pero al final de esa semana, ya no éramos 2 los que empezamos, ya no éramos 3 ni 6 las personas que iban, sino terminamos siendo más de 20 personas las que nos reunimos ahí. Amigos, por eso siempre yo le decía al hermano, ¿no? Al hermano que estábamos ahí, los hermanos de mayor edad, ¿no? Los de 81 años, le decía, hermano, ¿usted cree? El hermano a veces decía, ¿no? Sí, hermano, pero, hermano, ¿usted cree? Y el hermano otra vez volvía a responder, no, sí, hermano, pero. Y le volvimos a preguntar, hermano, ¿usted cree? El hermano dijo, sí, hermano, yo creo. Y a veces en la vida, amigos, hermanos, es mejor creer que no creer. ¿Sí? Es mejor creer que hay una esperanza. Es mejor saber que no solamente es el panorama que tú ves al principio, no solamente es el panorama que tú ves cuando empieza el dolor, cuando empieza el sufrimiento, sino cuando el panorama te enseña, cuando termina la prueba, cuando termina la circunstancia. Y al principio de semana nosotros mirábamos solamente el panorama de 2 personas. Cuando terminó la semana, amigos, éramos más de 20 personas asistiendo, conociendo la palabra de Dios. El panorama que tú ves ahora en tu vida quizás solamente es el inicio, pero si tú abres tu mente y confías en Dios y tienes la esperanza, vas a ver que tu panorama, que solamente miraste y que pensaste que no había solución ni esperanza, se transformará en algo que tú no puedes creer ni comprender. Por eso Dios nos llama hoy a no solamente ver nuestro panorama, sino a ampliar nuestro panorama de nuestro alrededor, de nuestra vida. La prueba que pasas hoy en día, amigo, hermano, solamente es una pequeñez, porque al final de la prueba, al final de que tú seas transformado por ese crisol que te está sucediendo, sabrás que nada fue casualidad, amigo. Y hoy día hemos aprendido eso, que nada es casualidad en la vida. Tenemos un propósito y para eso hemos sido llamados, para ser salvos y ser una luz para esas personas que Dios tiene puestas para ti. Es lo que quisiera explicar. Maravilloso, amigo. Gracias por tu testimonio. Hermano Manuel, usted para terminar ya. Gracias, hermano. Yo también tengo un testimonio. Por ejemplo, muchos de los jóvenes, y le voy a contar una parte cuando yo también era joven, ¿no? Ahora ya tengo ya muchos años acumulados. Pero, hermano, los jóvenes mayormente tienen a veces decepciones amorosas, vamos a decir, ¿no? Y lo digo así, hermano, porque yo tuve una de esas decepciones, hermanos. Un día hubo una campaña y conocí a una señorita dentro de la iglesia que estaba trabajando ahí como instructora bíblica y finalmente puse los ojos en ella, ¿no? Pero humanamente quizás de repente no consulté mucho a Dios. Pero finalmente ya pasaron, esas campañas duraban 3 meses, hermano. No es como ahora que una semana, no. Duraban 3 meses, lo capacitaban grandemente a todos y formaban una iglesia, hermano. Cada lugar que campaña hacían una iglesia y hasta ahora existe esa iglesia. Y para resumir, hermano, le diré, yo me declaré 2 veces con la señorita, hermano. La primera vez me dijo, hermano Manuel, yo no siento nada por usted, me dijo, así fríamente. Y yo ese momento quería que se abra la tierra y desaparecer, ¿no?
Pero hermano, la segunda vez me dio ánimo un hermano muy espiritual, un hermano joven. Me dijo: hermano Manuel, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Entonces yo subí las manos, dije: seguramente, ¿de qué manera me va a ayudar? Y él me dijo: hermano, por si acaso, solo te voy a ayudar con la oración. Entonces dije: pero solo con la oración. Sí, hermano. Y él me preguntó: ¿tú crees que Jesús hizo milagros en esta tierra? Claro que sí, le dije. Y ahora, ¿tú crees que hace nuevamente en estos tiempos también hace milagros? Y yo le dije que sí. Entonces va a haber un milagro, me dice. Y yo la verdad que un poco me dijo: hermano, vas a orar 3 veces al día, aparte de las oraciones de los alimentos, desayuno, almuerzo y cena. Aparte serían 6 oraciones. Entonces estuve orando una semana y me dice: hermano, ¿cómo va? Y le digo: sí. Le digo: ¿y cómo estás orando? Me dice. Normal, le digo, como siempre oramos. Me dice: ¿has llorado? ¿Has clamado a Dios? Bueno, llorado no, le digo. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Dice que tenemos que clamar y Dios nos va a responder. Y tienes que llorar, hermanos. Llorar, pero yo la verdad no he llorado. No, hermano, tienes que nuevamente ir a tu casa, hermano. Pídele a Dios de corazón y vas a ver que Dios va a hacer un milagro contigo. Porque yo estaba decepcionado. Ya segunda vez dije: bueno, esta vez voy a hacer en el nombre del hermano que me estaba dando los ánimos, ¿no? Entonces llega la segunda declaración, hermano, nuevamente. Y nuevamente me dice: hermanito Manuel, yo la verdad no siento nada por usted. Al contrario, dígame cuál de las señoritas le gusta en la iglesia y yo lo voy a apoyar. Hermano, la verdad que otra vez dije: ¿para qué habré dicho, que habré abierto la boca mejor? Pero el hermano me dijo: hermano, que tienes que seguir orando. Finalmente, hermano, nos despedimos. Yo dije: no. Y el hermano me dice: hermano, ¿y cómo te fue? Me dice. Hermano, nada que ver, hermano. Pero hermano Manuel, me dice: ¿pero estás orando? Sí, estoy orando. Pero hermano, tienes que orar más, me dice. Me animó a orar más. Hermano, como nunca oré, finalmente terminó la campaña. Hasta lloré, hermano, hice un pacto, hay una hoja. Le dije: ¿para qué lo quería esta señorita? Para que algún día nos acompañe a llegar a la meta del cielo, le dije. Así fue el propósito. Y le dije: Señor, yo no me voy a arrepentir de que me des a ella como una futura, no solo novia, sino una futura pareja o esposa. Terminó la campaña, ella me dijo: hermano Manuel, ya quizás no nos vamos a ver, chao, nos vemos. Y yo tengo otros planes de estudiar en la universidad y otras cosas, etcétera, etcétera. Finalmente un día viene, toca mi puerta, hermano, así. Y yo dije: ¿quién será? Abro la puerta y era ella, hermano. Y yo me alegré, ¿no? Le digo: hola, le digo. Y entonces ella pasó a la sala y mi mamá dice: ¿quién es ella? Me dice: no, ella es una amiga que lo conocí en la campaña y así que ella es adventista. Ah, ya, muy bien, dijo. Porque mi mamá siempre me decía: si es adventista, me traes a la casa. Si no es adventista, no me traes a la casa, por favor. Y ya estaba advertido. Entonces, cuando le dije que era adventista, mi mamá dijo: tomen asiento. Muy bien, entonces ya conversen ustedes, yo me retiro. Y finalmente conversamos y yo le digo: pero ¿cuál es el motivo por qué viniste a visitarme? Seguramente me va a contar de la universidad, de otras cosas. Y él me dice: Manuel, he venido a decirte algo muy, muy importante para mí, me dice. ¿Cuál será? Le digo: de repente ha ingresado a la universidad, ¿alguna noticia de ella? No, me dice. He comenzado a sentir algo pequeño en mi corazón por ti, me dice. Hermanos, en ese momento yo dije: Dios ha escuchado mi oración. Si tú, hermano, estás pasando momentos de decepción o chascos o alguna cosa, tienes que pedirle a Dios, hermanos, y Dios te va a responder, pero tienes que clamar, si es posible, tienes que llorar, así como Ana le pidió también un hijo y Dios le respondió. Y Dios, hermano, me dio como esposa. Ella es mi esposa actualmente, hermano. Tengo 2 hijos y puedo decir claramente que Dios es un Dios que te oye y que te escucha y que realmente tengo siempre esperanzas, siempre en Dios, hermano, porque Dios es un Dios de amor. Gracias. Muy bien, hermano, de verdad, wow, maravillosa historia, gran testimonio. Orar y clamar es lo que un hombre, hijo de Dios, hija de Dios, necesita. No solamente con: Señor, que se haga tu voluntad, sino: Señor, realmente hazme entender el porqué de este problema. ¿Para qué me estás dando este problema, Señor?
grandes historias como Enzo, ¿no? Parecía que nada ya iba a suceder en esa campaña de Caleb y al final hubieron más de 20 personas. Mi hermano Manuel, hermano, grande historia, me hubiera gustado escucharlo hace unos días esa historia, hermano, y creo que hubiera cambiado más la historia. Pero bueno, hermano, tú que estás ahí mirando, escuchando, yo sé que también estás pasando por problemas y dificultades. Has llorado, has suplicado y aún así no escuchas la respuesta de Dios. Ten paciencia. Dios le respondió a Habacuc con una respuesta que él no quería. Y él volvió, él siguió. Y a pesar de eso, Dios le dio una respuesta de aliento y de esperanza. Así que hermano, no te desanimes. Hermano, no decaigas. Porque Dios está a tu lado. Aunque no lo veas, Él está ahí. Aunque tal vez no lo puedas abrazar como quisieras, como yo quisiera ahora hacerlo, Él vendrá por segunda vez y tendrás todo el tiempo para abrazarlo. Queridos amigos, muchas gracias por su participación. Nos veremos la próxima semana a seguir estudiando sobre el fuego refinador, ¿no?, que se llama esta lección. Hermano, amigo, que Dios te bendiga y sigue orando y sigue y sigue y sigue orando. Amén. Nos vemos. Que Dios los bendiga.